está dando acá, que es 97.5 porque está acumulada. Una vez aclarado eso, continuamos con nuestro archivo de Excel y volvemos acá. Entonces, si lo que debemos de saber es de que siempre el 95% está asociado con el 1.96. Ok, entonces con esto el 99 entonces tendría el 2.58 en Z, el 97 el 2.17 y así. Ya vamos a ver por qué aquí se repite. Subimos. Aquí nos está diciendo el margen de error. Siempre que vamos a calcular un total de muestra, el tamaño de muestra, necesitamos tanto el nivel de confianza como el margen de error. El margen de error por lo general debe de ser no mayor de 5% ni menor de 3, porque mayor de 5 pues lo ideal es que no sea tan grande el error, minimizar el error, y no tan pequeño porque entonces nos estaría complicando el tamaño de la muestra. Lo vamos a ver acá. Aunque aquí la herramienta de la macro, este archivo, nos presenta diferentes valores de margen de error, nosotros tenemos que tener claro que debemos de estar siempre rondando el 5%, es decir, entre estos valores de acá, para decidir tomar un valor de error que sea más aceptable. Estos obviamente serían los ideales, pero por lo general son los que generan más dificultad de lograrlo. Ya vamos a ver por qué. Si tomamos un error del 5% en nuestra muestra y definimos un nivel de confianza del 99%, entonces el total de la muestra dice que debe de ser 666. Si mantenemos el nivel de error o el margen de error y cambiamos el nivel de confianza a 97%, es decir, lo hemos disminuido 2 puntos del 99 al 97, entonces ahora nuestro tamaño de muestra debe de ser 471. Si cambiamos nuevamente, mantenemos fijo el margen de error y cambiamos el nivel de confianza a 95%, entonces nuestra muestra tiene que ser de 384. Y por último, si bajamos hasta el 90% de confianza manteniendo el mismo margen de error, tendríamos una muestra de 269. Entonces, a medida que bajamos el nivel de confianza, disminuye lo que es el tamaño de la muestra. Y ya vamos a ver qué pasa que cuando aumentamos el margen de error o lo disminuimos. Si agarramos el 3% de margen de error, para el 99% la muestra tiene que ser de 1849. Siempre para la misma margen de error y 97 de confianza, la muestra tiene que ser 1308. Para 95%, 1067. Y para el 90%, 747. Observemos que para un nivel de confianza más bajo, 90%, pero con un nivel de error muy pequeño, es decir, 3%, la muestra 777 es mucho mayor que la que habíamos definido para el 99% de confianza y el 5% de error. Lo que más aumenta el tamaño de la muestra es el nivel de error. Veamos este de acá. Para el 1% de error y 99% de confianza, el tamaño de la muestra debe de ser de 16.641 individuos.
Es decir, que tendríamos que pasarle una encuesta a esta cantidad de personas. Si estamos hablando en el supuesto de que sean personas. Si el porcentaje de confianza es 97 y el nivel de error es 1, el total de la muestra debe de ser 11.772. Para el 95%, 9.604 y para el 90%, 6.724. Es decir, todo esto son demasiado elevadas las cantidades porque estamos utilizando un nivel de error, un margen de error muy pequeño. Y así, si subimos el nivel de error, pongamos acá el más alto que hemos puesto acá de 10%, con un margen de error de 10%, veamos que ya solo nos pide 166 encuestas para el 99%, para el 97, 118, para el 95, 96 y para el 90% de confianza, 67 encuestas. Entonces, si bien estadísticamente es posible el 90% de confianza y 10% de error, 67 encuestas a realizar, entonces lo que debemos de tener claro es que esta encuesta, este estudio que hagamos, no tiene mucha credibilidad porque los parámetros son muy bajos en el nivel de confianza y muy alto en el margen de error. Otra cosa que hay que recordar es que nos está hablando de poblaciones infinitas, es decir, aquí desconocemos el total del universo o de población objetivo, no sabemos cuántos son en total, como que quisiéramos saber cuánto es el total de hormigas que hay en un municipio. Solo imaginarlo ya podemos ver que es un número, como no lo conocemos y sabemos que son muchas, entonces le podemos definir como una población infinita. Y así cuando no conocemos una población totalmente, pero sabemos que son bastantes, por lo general vamos a trabajarla como población infinita. O incluso puede ser de que conozcamos el tamaño de la población, pero si es demasiado elevado, lo vamos a trabajar o considerar como población infinita para hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Hemos visto hasta aquí este cuadro. Ahora por este otro lado, el tamaño de la muestra. Ya la tabla lo que nos define son los niveles de confianza, el valor de Z asociado a esto y valores de tamaño de muestra. Si nosotros queremos calcular decidir el tamaño de la muestra, a partir de decidir el tamaño de la muestra sin definir el nivel de error, entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer 1000 encuestas, aquí no me da ni uno exactamente 1000, pero yo quiero decidir 1000 encuestas. Entonces, y tengo el 99% de confianza, entonces quiero calcular cuál va a ser el margen de error. Aquí esta tabla nos da eso, el margen de error asociado a un nivel de confianza para un tamaño de muestra que he definido yo como investigador. Si defino 1000 encuestas o un tamaño de muestra de 1000 para un nivel de confianza del 99%, tendría un margen de error de 4.08. Y para el 97%, el 3.43% de error. Para un 95%, el 3.10% de error. Ahora, con lo que estamos viendo puede hacer que entremos en confusión con respecto a la relación que hay entre el nivel de confianza y el margen de error. Porque muchos podemos pensar que los dos deben de dar 100%, pero eso es un error.
¿Por qué? Porque el nivel de confianza y el margen de error no son complementarios. Es decir, que si utilizo 97%, debo de utilizar el 3% de error. Pues eso es nada más una posibilidad, pero no es la regla. Es decir, no hay una implicación de que porque ese sea un 97%, el 3% restante debe de ser el margen de error. Porque no están asociados. Ese 3% no es no es el mismo 3% de margen de error. Son dos cosas diferentes. No son complementarios. Estos de acá no son complementarios. Y si bien en ciertos momentos coinciden como este con este, se complementan aparentemente, realmente no son complementarios. Este de aquí con este de aquí, este de aquí con este de aquí, y este con el último, se complementan según nuestra percepción, pero no son complementarios, que quede claro eso. Entonces por eso aquí lo podemos ver. Y eso depende también de las fórmulas. Las fórmulas son los que nos generan estos valores. La relación que hay entre los parámetros, nivel de confianza, valor de Z, margen de error, tamaño de la muestra, tamaño de la población, probabilidad de ocurrencia. La relación que hay entre todos esos parámetros que están relacionados en la fórmula, si desconocemos un valor, por ejemplo el margen de error, y conocemos la muestra, podemos calcular cuál va a ser el margen de error para los parámetros restantes, sustituyéndolos en las fórmulas y despejando lo que necesitamos. Y al final de esta tabla nos dan dos elementos más, tanto los cálculos personalizados como la fórmula utilizada para hacer todo este trabajo que ya hemos visto o revisado. Si vemos los cálculos personalizados y yo quiero aquí definir el error, si yo pongo acá 3%, vemos que me da los mismos valores que ya están aquí, porque he puesto este valor, porque yo lo he personalizado, me dan los mismos valores. Pero si yo quiero un margen de error que no esté en esta tabla aquí, por ejemplo el 6.3, digamos, 6.3 no está porque solo están los punto 0 y punto 5. Entonces si yo quiero el 6.3, lo escribo acá, 6.3. Aquí, 6.3. Entonces, si yo quiero utilizar este margen de error, estos serían los tamaños de la muestra para cada uno de estos porcentajes de confianza. Entonces, aparte de que me da los valores ya estándares para estos y estas medidas, yo puedo obtener otros que no estén aquí si escribo el margen de error personalizado. Lo mismo de este lado. Si yo no encuentro en esta tabla un tamaño de muestra que yo quiero establecer y conocer sus parámetros, entonces lo escribo. Por ejemplo, aquí está el 250 y no aparece 249. Está el 240. Digamos que 249 no está. Entonces, como no está ni aquí, lo escribimos aquí. 249 encuestas quiero yo hacer. Pero no sé cuánto es el margen de error que voy a utilizar para los distintos niveles de confianza. Si introduzco 249 aquí, me da que para el 99% de confianza voy a utilizar un margen de error de 8.18%. Ese 8.18% no me aparece en estos de acá. Estaría entre estos dos. Y tampoco aparece aquí porque no está el 249, pero están estos.
está 816. Están cercanos porque obviamente los números también están cercanos, pero no está allá. Entonces, si yo lo quiero personalizar, lo escribo aquí y ya tengo los valores. Una vez que hemos conocido eso, veamos la fórmula. P es el valor de la probabilidad de ocurrencia, que es este que está aquí. Es este P y este P. 1 menos P es lo mismo que escribir Q, porque esto se podría escribir como P por Q. Estos dos sí son complementarios, lo que está en paréntesis con esta P. Son complementarios, eso sí. Pero si P es 0.5, 1 menos P es 0.5. Los dos valen 0.5. Eso maximiza el tamaño de la muestra que queremos emplear. Luego Z es el valor, esto que está en azul. Y el error es lo que está aquí, en verde. Lo que hemos visto en esto de acá, estos y estos. Todos estos son margen de error. Es lo que está en la fórmula aquí abajo, elevado al cuadrado. Entonces, si yo no conozco el error y sí conozco el tamaño de la muestra, despejo el error y ya puedo encontrarlo. Si no conozco el valor de Z, pero conozco los demás valores, despejo Z y ya tengo el valor de Z. Obviamente, como estamos calculando el tamaño de la muestra, está despejada n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Pero, como ya vimos acá, si yo conozco el tamaño de la muestra, pero no conozco qué error utilizar para un cierto valor de Z, según relacionado a un nivel de confianza, entonces lo que hago es despejar el error y ya, a partir de esa fórmula. Como observamos, en esta fórmula no aparece n mayúscula porque no la podemos conocer ya que es una población infinita. Cuando es una población infinita desaparece el tamaño de la población. Claro, por un trabajo artificioso aritmético que se realiza o algebraico que se realiza para desaparecerlo. Pero una vez que conocemos esto, cómo funciona y ustedes hagan su práctica, pueden luego pasar a las poblaciones finitas. En las poblaciones finitas de fin, es decir, que si conocemos su cantidad, vamos a poder calcular una muestra, un tamaño de muestra, a partir de una población conocida o universo. Esto que está aquí es donde vamos a escribir la población que debemos de conocer cuando conocemos y no es tan grande. Entonces este es nuestra población objetivo o universo. Este de aquí es la probabilidad de ocurrencia, la misma que ya teníamos en el otro lado, en la otra hoja. Esto no lo vamos a variar. Este sí, de esto depende todos los demás cálculos. Si yo tengo un estudio en el que mi tamaño de población o universo son 6.000 estudiantes, por ejemplo, escribo 6.000 aquí y observen cuando doy Enter todo lo que cambia acá. Voy a bajar acá y veamos todo lo que cambia. Si le damos Enter, lo que cambia es lo que está aquí. Porque los valores de confianza que estamos utilizando, pues estos son, aunque varíen, pero son casi siempre los mismos que utilizamos. Esos están asociados al nivel de alfa y alfa medios, pero eso tiene que ver con el dibujo que vimos en la pizarra. Pero si no nos metemos tanto a ese detalle, porque lo veremos también en la próxima unidad, solo nos interesa conocer lo que es esta tabla. Esto es lo que se modifica. Esos son los niveles de confianza que están acá. Y estos son los márgenes de error.
Nuevamente, si para una población de 6.000, con el 95% de confianza y 3% de error, me da que debo de hacer una encuesta de 906 participantes. Este debe de ser el total de la muestra. Para el 5% y 95% de confianza y el 5% de error, 361. Para 97% de confianza y 7% de error, 231. Entonces, por lo general vamos a tomar el 95%, que es esta fila, y el 5%. Esos son los más utilizados. Entonces, el más utilizado sería este dato de acá. 95 de confianza y 5% de error. Da 361. Si tenemos otro estudio en el que son, por ejemplo, 30.000, ahí vemos cómo varían nuevamente los datos. Con 30.000 y 95% de confianza, vemos que el 5% de error me da 379. Si recordamos para 6.000, vemos que el dato se parece. 379, recordémoslo, veamos para 6.000 nuevamente. Este valor es el que va a cambiar, pero vamos a ver que se parece, va a andar cerca. 361. Esto va a ser porque los valores que nos estamos fijando casi siempre van a andar dándonos unos valores similares. Y pues ahí toda la expresión estadística y los parámetros que utilizamos conspiran para que puedan, por decirlo de alguna manera, para que puedan obtenerse datos similares. En este caso, estamos utilizando esta fórmula. El tamaño de la muestra es igual a n sub 0 entre 1 más n sub 0 sobre n. Aquí se ha puesto n sub 0 para abreviar, pero realmente n sub 0 es todo esto. Porque al introducir todo esto aquí y aquí se hace un poco más compleja. Pero esta es la estructura y en donde n sub 0 es esto que está aquí. P y 1 menos P son complementarios. Es este valor de acá. Z es el valor que tenemos en este de acá. Este valor. Y 1 menos alfa, pues esto de acá. Y el D, pues, es el error que vamos a calcular acá. En este caso le han puesto D, pero es el mismo error que hemos calculado acá. Perdón, este de acá. Bueno, aquí dice D, que es el error. Pero si queremos conocer el tamaño de la muestra, que es esto, tenemos que introducir todos los parámetros que aquí en la fórmula se emplean. Y esto es bastante útil para cuando queremos hacer un estudio, manipular este archivo y buscar cuál es nuestro caso, cuál es el tamaño de la población que demuestra que vamos a definir en base a los parámetros que utilizamos. Ahora, otro punto importante es que en la investigación que ustedes están realizando para este ciclo, se dejó de tarea que completaran 50 entrevistas. Ese 50 no es un valor estadístico, sino que fue un valor arbitrario que simplemente sirve para que ustedes puedan poner en práctica o ensayar lo que es el formulario, la encuesta,
y las técnicas estadísticas que vamos a emplear. Sin embargo, para hacer un estudio serio, la investigación debe de emplear un diseño muestral que implica trabajar con estas fórmulas y estos números. Entonces vemos que el mínimo, o sea, el nivel de confianza del 90% y un gran error de 10% da 66 encuestas. ¿Cuánto debe de ser nuestro error si nosotros queremos 50 encuestas? Aquí está, 50 para 50 encuestas. El nivel de error para el 90% es 11,60, para el 95% es 13,86. Es decir que vamos a asumir que estamos utilizando este nivel de error o margen de error para las 50 encuestas y el 95%. Esto es lo que deben de verificar, pero obviamente el error es demasiado elevado, por eso les comentaba que un estudio pierde credibilidad cuando el error es muy elevado. Y por eso es de que lo ideal es que tomemos, por lo general, 95 de confianza y 5% de margen de error. Eso que se nos quede grabado. Que anden rondando esos valores para que podamos tener una investigación confiable.